continuación vas a ver un panel completo de la mesa redonda que estuvimos con varios panelistas hablando de casos de usos reales en cripto. Desde Buenos Aires, para el resto del mundo, Roberto Sanz. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Eu Cabrera, del Departamento de Marketing de MERS, y estoy especialmente agradecido de que nos hayáis acompañado hoy. Voy a dar paso a una mesa muy interesante sobre un tema que es muy recurrente en el ecosistema, que son los casos de uso. Y para ello voy a volver a presentar de nuevo a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Diego Martín, de la Cámara Fintech de Argentina, especializado es Head de Crypto y Payments. Tenemos a Carlos de Tritemius, del Venture Capital Venture Builder. Tenemos a Miguel Calero, líder de tecnologías emergentes de la consultora internacional Icertis. Y tenemos a Roberto Sanz, un podcaster profesional, pero que tiene background en el sector financiero, habiendo trabajado, por ejemplo, en empresas como Bankinter. Así que bienvenidos a todos. Voy a comenzar la ronda de preguntas. Empiezo contigo, Diego. Estando en contacto con empresas que están innovando en el sector financiero y casos de uso de pagos, por ejemplo, ¿cuáles son los principales casos de uso en el sector cripto y Web3 que puedas destacarnos? Bueno, primero me gustaría contextualizar un poco cómo es la situación acá en Argentina y cómo funciona la cámara para los que no sabían. Nosotros somos una cámara que está hace más de 7 años trabajando de manera conjunta junto con reguladores en el desarrollo de mejores regulaciones para Argentina en las diferentes verticales. Somos una cámara que hoy en día tiene más de 350 empresas de diferentes verticales, de medios de pago, de cripto, emisores, crédito, tokenización. Y cuando hablamos mucho del tema de los casos de uso, nosotros lo vimos, tendríamos que hacer como un recorrido histórico de lo que fue Argentina en cuestiones de cripto, ¿no? El boom cripto en Argentina nace hace un par de años, allá por el 2021, donde en Argentina estábamos quizás, antes del 2021 en realidad, en los efectos donde estábamos atravesando el anteúltimo gobierno. Y era bastante difícil que los argentinos puedan acceder a dólares, entonces muchos utilizaban dólares digitales para poder dolarizarse a cambio de controles de capitales que hubo en ese momento. Entonces como que el principal objetivo quizás de cripto en Argentina fue empezar por ese punto. O sea, cripto vio cómo resolver una necesidad que tenían muchos argentinos de poder dolarizar sus ahorros y su trabajo de una manera mucho más simple a través de un activo digital. Ese fue como el primer puntapié, ¿no? Allá por el 2019, 2020. Después, con la pandemia, Argentina sufrió un caso de éxito, quizás vamos a decirlo, que todo el sistema financiero, al digitalizarse, empezó cada vez a tener mayor demanda de los usuarios, ¿no? Esto debe haber pasado en casi todas las ciudades del mundo, en todos los países. Y en el caso de Argentina y cripto no fue la excepción. Entonces, cuando empezamos a ver los casos de uso, primero yo situaría que uno de los primeros casos de uso que hubo fue argentinos queriéndose dolarizar y escapándose de la inflación y pudiendo acceder a un mercado que de manera tradicional no iban a poder hacer. Y hoy vemos quizás casos de uso muchísimo más variados. Vemos casos de uso donde, por ejemplo, el último verano muchos de argentinos que viajaron a Brasil pudieron hacer pagos con PIX y esos pagos atrás tenían asociados stablecoins, entonces también es un caso de uso cripto, muchas billeteras cripto que pudieron acoplarse a ese movimiento de argentinos que estaban yendo hacia allá. Bueno, ahora hay que traer al público brasilero a Argentina y hacer el camino inverso, ese es otro caso de uso. Y después también tenemos muchos casos en los que es inversión, ¿no? En argentinos que querían invertir su capital más allá del sistema tradicional, de invertir en bonos o en acciones, empezar a ver cripto como una herramienta de inversión o de generación de capital, agnósticamente de la criptomoneda que use, ¿no? O sea, no importa si uno elige Bitcoin, otro elige Ether, otro elige una stablecoin, pero es verlo de una manera en la cual generan un capital o un patrimonio. Y después de casos de uso quizás más nuevos que vemos hoy, es todo el interés que hay por la tokenización de activos en Argentina. Es uno de los casos que más vemos, tuvimos tokenización de activos de commodities, de grandes empresas que estuvieron trabajando en eso, y también tenemos actualmente casos de empresas que están haciendo tokenización sobre real estate, que también es uno de los casos. Entonces, ese es un poco todo el recorrido que tuvimos hasta ahora. Genial. Carlos, voy contigo. Desde el punto de vista de un Venture Capital, Venture Builder,
¿Podrías comentarnos cuáles son los errores más comunes que cometen esos proyectos que dicen dedicarse a entregar una solución al público final? Sí, yo creo, muchas gracias, Eu. Obviamente gracias a Merch por invitarme y la verdad es que este edificio es maravilloso, con lo cual, pues bueno, qué mejor sitio que este, ¿no? Gracias a vosotros por venir. La verdad es que, fíjate que nosotros un poco llevamos tiempo ya en el sector, entonces hemos visto varios ciclos y hemos visto un poco, y hemos tenido también esas sensaciones de cómo se va produciendo la adopción, etcétera. Pero encontramos varios tipos de errores en general en los founders de forma recurrente. Por ejemplo, uno muy típico es, yo creo que esto es cross de cualquier desarrollo tecnológico, no solamente en este sector, pero desarrollar algo y a lo mejor no tener a nadie en el equipo que sepa de ese sector. Lo cual pues genera un problema. Oye, puede ser algo muy bonito, pero luego realmente vas al consumidor final o al usuario, a quien sea. Es irónico, ¿no? Es irónico que no haya... Claro, entonces hay un problema, ¿no?, de matching. Otro problema que sí es específico de este sector y tiene que ver con un sector que toca aspectos que, como en muchos casos tienen un componente financiero, en el sector tradicional están regulados, es el papel de los incumbentes. Tanto a la hora de, pues, de alguna forma interesarse o no interesarse por el sector, o incluso retrasar o condicionar la forma en la que se regulan determinadas cosas, ¿no? Entonces es importante también cuando uno se acerca a esto, intenta desarrollar algo en el mundo, sobre todo en el mundo cripto, entender un poco qué hay del otro lado, ¿no?, y qué capacidad real tiene para imponer su solución. Es otro problema que muchas veces vemos y que la gente, por ejemplo, yo qué sé, tenemos un caso muy habitual en Europa que es, hay muchos proyectos de tokenización, pero ahora hay un régimen que se llama el Pilot Regime en Europa para tokenización de activos financieros, equity, bonos, participaciones en fondos, y la gente llega con proyectos que pretenden tokenizar determinadas clases de activos, normalmente utilizando una SPV, o sea, una sociedad de la que emiten equity o deuda, pero al final no están ni siquiera, no han trabajado nada sobre cuál es la perspectiva del regulador, qué espera de esos proyectos, y eso supone una barrera muy difícil de saltar, ¿no? Y otro aspecto, y con esto ya lo dejo aquí para que podamos hablar todos, es el confundir la financiación con la demanda real del proyecto. Eso. O sea, yo lanzo un token RC20 y no por eso tengo un proyecto. Ya sé que esto se supone que fueron las ICOs hace ya 7 o 8 años, que también lo vivimos, pero vuelve recurrentemente, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, por darte algunas pinceladas. Perfecto. Te recuerdo que si te está gustando este contenido, puedes también visitar el siguiente evento que va a ser en Merch en Madrid, en este caso para el mes de octubre. Estará toda la información en la descripción de este vídeo. Miguel, voy contigo ahora. Desde tu punto de vista cercano a las corporaciones, ¿desarrolláis directamente soluciones para las corporaciones basadas en tecnología blockchain? ¿Un caso de uso especial que creáis que tiene tracción real dentro de este sector? Bueno, como decía, muchísimas gracias también por invitarnos a Merch y enhorabuena a Argentina por el 4-1. Sí, sí. Vamos. Y, vale, como nuestro trabajo, nuestros principales clientes son eso, grandes compañías, administraciones públicas, organismos multilaterales. En realidad, voy a hacer algo disruptivo, a la gente le importa un pimiento. Web3, ¿vale? Lo que necesita es extraer valor. Y hay valores muy específicos que solo proporciona esta tecnología, ¿vale? Uno que comentaba Diego era precisamente capturar valor financiero, monetario y estabilizarlo de manera que no depende de ciertos mercados. Pero hay otros muchos más. Tener una identidad digital que permite interoperar sistemas basados en el usuario, muy centrado en el usuario y no en cómo se organizan los sistemas. Organizar información basado en los activos, no basado en los sistemas, de nuevo, en la tokenización de sistemas. Y así muchos más, que al final lo que hacen es cambiar el punto de vista de dónde concentramos la información, dónde concentramos la actividad, sacándola de los que gestionan la información y centrándola en el activo, la persona, de tal manera que cambia mucho el paradigma. En ese sentido, donde estamos nosotros viendo que hay, y que, creo que hemos alcanzado cierta madurez de convergencia de tecnología madura,
Y alguien podría decir, no, llevamos mucho tiempo utilizándola, sí, pero la realidad es que a nivel de tecnología, el nivel de estándares y de madurez que estamos adquiriendo ahora no existía antes. Estamos muy cerca, de hecho, pero no, por utilizarlo realmente en producción y con la seguridad que requieren grandes organizaciones. Son uno, dos. Hay una convergencia de regulación, MiCA, ahora también en Argentina, eIDAS 2, de identificación, bueno, el AI Act. Es decir, está convergiendo, estamos llegando a un nivel de maduración que es interesante. Y eso que hace que muchas compañías, que no es que no quieran asumir riesgos, es que no pueden. Es decir, una gran compañía no puede entrarse y lanzarse al vacío en un entorno donde nadie sabe quién va a asumir la responsabilidad. Entonces, dicho esto, nosotros sí que vemos que en la relación con la administración pública hay una adicción natural de soluciones de Web3 en identidad digital y en cripto. En cripto como e-money tokens, como stablecoin, que en realidad son una capa para entregar valor al ciudadano y no se habla probablemente de ese concepto, pero sí que ¿no? sí, está oculto, es transparente. En salud va a haber un cambio de paradigma brutal porque tenemos problemas reales para cómo interconectamos información y eso tiene que depender del usuario porque el resto es arriesgado y muy peligroso. Compartir información y cadenas de suministro valiosas. Antes lo hemos hecho, ¿vale? Pero ahora tenemos las herramientas para que eso realmente sea la fuente de la verdad. Ahí es donde nosotros vemos que están surgiendo los casos de uso que los consumidores adoptan porque grandes compañías que realmente pueden ofrecer esa infraestructura ahora sí tienen capacidad para poder desplegarlo. Perfecto. Voy contigo, Roberto. Desde tu perspectiva, más cerca de la comunidad cripto, como un podcaster que estás al día de todas las tendencias que hay dentro del ecosistema, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los casos de uso reales de verdad que está adoptando el consumidor final? Pues hay que empezar que en el sector cripto está liderando, o ha estado hasta ahora mismo, el sector gaming. Hasta este momento, tanto innovación, dinero, siempre va por esa rama y luego se va extendiendo a diferentes tipos de sectores y categorías. Sí que es verdad que cerca de la comunidad me di cuenta que han pasado muchas narrativas diferentes, la última con los tap to earn, ¿no? De cualquier persona tocando la pantalla del teléfono podías ganar dinero con las criptomonedas, un token y demás. Lejos de eso, me quiero desvincular completamente porque la pérdida de tiempo yo creo que no simboliza tanto económicamente, aunque para ciertas personas sí que en algunos puntos del mundo pues equivale a un dinero que, oye, pues están ganándose la vida, ¿no? de alguna manera. Todo esto empezó con los juegos como el primer juego de Web3, ¿no? por así decirlo, y se han ido disolviendo en muchos más. Ahora bien, ¿cuántos casos de uso reales en cripto que estoy viendo yo? Telegram está ahora también liderando mucho, tanto las transferencias que hay internas, como luego también todo el efecto red que está conllevando Telegram, Twitter y demás. Lo primero son las redes sociales. Sin el efecto red no es posible llevar la gente de Web 2 a Web 3. Es importantísimo. Y cuando llegamos a Web 3 nos damos cuenta de que tenemos redes sociales que no son tan intuitivas. Tenemos Farcaster, tenemos muchas redes sociales que falta falta ayuda de alguien que te lleve de la mano y te enseñe un poco cómo utilizarlo, ¿no? La educación, al fin y al cabo, que es algo que me educo yo, trabajo yo en eso, como podcaster, creador de contenido y demás. Y otra vía principal es el servicio de atención telefónica o servicio de atención al cliente, ¿no? De alguna manera. En cripto, en Web3 no existe. No hay nadie ahí detrás, claro. Ahí luego salen las caras conocidas, ¿no? Así que cuando alguien hace algún tutorial, alguien habla de ello, es el primero al que intentan siempre buscar, ¿no? Es uno de los negocios que de momento no están en Web3, que se deberían de ir creciendo. Nosotros en la vida cripto tenemos una vía precisamente abierta por ahí, porque sí que es verdad que hay exchanges, hay grandes plataformas que sí que tienen una atención telefónica vía ticket, vía correo electrónico, pero ese caso de uso de llamar por teléfono, que una persona realmente te conecte contigo y que te ayude realmente no existe. Entonces, como consumidor final, también nos damos a entender de que cuando
Y hay muy pocos, y tengo que darme un poco halagos en ese sentido, que hay muy poco creador de contenido que realmente vaya a eventos presenciales y vaya a conocer a las personas para poder informarse. Porque estar detrás de la pantalla no equivale a leer una noticia en Internet, sino tratar con las personas y de tú a tú preguntarles qué es lo que está pasando, ¿no? Para luego comunicarlo. Y ese uso real de la comunicación llevada a Web3, de momento sigue pasando por Web2. Perfecto. Vuelvo contigo, Diego. Al final, las fintechs nacen como empresas que quieren aplicar la tecnología al sector financiero. ¿Qué pasa con esa tecnología? ¿Cuáles son las barreras que están encontrando esas fintechs a la hora de adoptar la tecnología Web3 y en general blockchain? Yo creo que el tema de adopción es una materia que ya está chequeada en Argentina. Tenemos millones de usuarios que usan cripto día a día para hacer lo que tengan ganas de hacer, básicamente. Y eso es una materia que ya está saldada. Entonces, hoy creo que lo que queda es la barrera coyuntural económica de Argentina, que hay que terminar de acomodar algunas cuestiones para que vos puedas tener un único sistema financiero. O sea, yo siempre voy a decir lo mismo. A mí me encantaría que en un futuro no muy lejano tengamos un único sistema financiero. O sea, tengas bancos, tengas fintech, tengas cripto y que el usuario elija qué es lo que mejor le gusta, qué es lo que más le sirve y no tener una barrera por ese lado. Pero bueno, en definitiva la cuestión es coyuntural. Necesitamos que en algunas cuestiones políticas como la remoción del cepo, que es este control de capitales que hablaba antes, que permita también a las entidades financieras incorporar cripto y ahí ya tenemos una masa de futuros usuarios cripto nuevos, que son los usuarios de los bancos. Esa es una de las cosas. Y por otro también algunas reformas tributarias del sector que también ayudarían a que las empresas se puedan desenvolver mejor. Entendido, perfecto. Carlos, última pregunta para ti. ¿Qué criterios clave usa un Venture Capital o un Venture Builder a la hora de evaluar proyectos que puedan tener proyección real, a la hora de conseguir de verdad la adaptabilidad y del caso de uso? Pues fíjate, nosotros, dejando fuera lo que hace un Venture Capital de buenos founders, todo eso, lo dejamos fuera. O sea, si nos centramos en lo que es el mercado y los proyectos, tenemos de alguna forma, yo creo como tenemos todos en el sector, pues una cierta visión sobre algunas áreas que deberían ir bien en los próximos años, donde intentamos pues buscar, ¿no? O pescar. Entonces, hay mucho trabajo que hacer todavía en infraestructura, con lo cual siempre hay piezas de infraestructura que se pueden hacer, oráculos, interoperabilidades, secuenciadores, cross-check, o sea, hay de todo. O sea, realmente todavía esto es muy, bueno, faltan estándares y la industria está llena de piecitas por construir. Y sobre todo, nosotros estamos notando demanda de los actores tradicionales que quieren ir entrando poco a poco en el sector, mucho en el sector financiero, porque esto es una industria muy financiera, que tienen que ir cogiendo pues, piecitas y cosas que les adapten. No sé. Entonces, en infraestructura, en puro software, hay mucho que hacer. Con lo cual ahí, pues oye, muchas veces es verdad que es más hard, es más difícil de verlo desde el punto de vista del consumidor final, pero es muy útil. En tokenización hay un camino grandísimo, grandísimo. Lo que pasa es que ahí no está muy claro, un poco mirando hacia adelante, quiénes van a ser los tokenizadores. Si van a ser, pues de alguna forma, las entidades financieras más tradicionales, si vamos a tener la entrada de nuevos actores con licencias especiales, como está pasando ya en algunos países, etcétera, ¿no? Otro de los aspectos donde estamos haciendo mucho hincapié y nos está yendo muy bien es en la parte de ciberseguridad. Ciberseguridad exclusiva para este sector, que es distinto. Que tiene pues, características muy peculiares y especiales. Porque a veces ni siquiera es que haya un problema de una vulnerabilidad, sino que directamente tú puedes hacer cosas que en principio no van en contra ni del protocolo, ni de la DApp, ni de lo que sea, pero con un poco de ingeniería social y un poco de arte, entre comillas, en el trading, pues puedes vaciar smart contracts, ¿no? Entonces, que tengan valor. Entonces, ahí hay todo un trabajo también muy analítico que se acerca casi más al análisis un poco del fraude en el sector financiero, de fraude en mesa de tesorería, por ejemplo. Es muy interesante. Y luego te diría también, y con esto ya termino, obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de nuevas redes sociales, etcétera, pero ahí a mí me falta usabilidad. O sea, esto es un tema clarísimo. Tenemos que traer, los que llevamos años en el sector, pues obviamente nos gustan esas cositas así como un poco raras, ¿no? Las 20 palabras, tal, pero la realidad es que la gente no quiere saber nada de eso. Quiere que le des una solución y que funcione y que sea eficiente. Entonces ahí hay un trabajo que hacer, incluso no tienen que ser ni siquiera empresas del sector. Totalmente. Miguel, en tu caso, ¿qué barreras específicamente
Ya lo hemos hablado antes, pero Sí. por reincidir exactamente, si tuvieras que elegir una barrera que realmente es un stopper para las corporaciones. Es que estaba reflexionando sobre lo que decía Carlos y es que, claro, muchas de las cosas las copiaría directamente. Que nosotros trabajamos con compañía al final para darle seguridad. Nosotros como compañía, como multinacional de tecnología, lo que necesitamos es decirle a alguien, no te preocupes, de la parte de tecnología nos encargamos nosotros. Ahora la cuestión es cómo nosotros hacemos eso, ¿vale? Eso es otro reto. Pero es cierto, actualmente, a pesar de que a todos nos parezca que esto es un sector súper maduro, o que ya va a llegar, o que la adopción, o que haya muchos usuarios consumidores finales, la realidad es que tecnológicamente todavía es poco maduro. ¿Vale? Eso no podemos olvidarlo. Con lo cual, que grandes compañías entren, lo primero es que tienen que tener actores que controlen el ecosistema y que sean capaces de darle seguridad. Estamos nosotros, compañías como nosotros. 2, usabilidad. Es que no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo creo que casi siempre que hablamos lo mencionamos. Nosotros, de hecho, para poner en perspectiva, el año que viene, 2026, final, en Europa será obligatorio que cualquier administración pública acepte una credencial verificable gestionada desde una wallet como medio de identificación, ¿vale? Una serie de estándares, protocolos. Yo creo que yo llevo trabajando en esto desde 2019, ¿vale? Y estamos cerrando ahora. No hay versiones 1.0 de algunas de las librerías que utilizamos. Y después de 5, bueno, serán 7 años cuando esto llegue, hemos llegado a una primera iteración de identidad basada en credenciales verificables, bueno, wallet, credenciales verificables y una blockchain que está definido regulatoriamente cómo tiene que comportarse para que sirva como prueba con capacidad jurídica, ¿vale? Joder, y es poco, ¿eh? Pero nos ha llevado 7 años poner de acuerdo a mucho y establecer estándares. Entonces, la tecnología tiene que madurar y tiene que haber más agentes tradicionales, compañías tecnológicas como nosotros, que den seguridad a compañías que a priori no son tecnológicas. 2, hay que centrarse muchísimo en la usabilidad. Eso tiene que ser transparente para el usuario. De hecho, nuestra wallet de Ciudadano que utilizamos, actualmente como medios demostrativos tenemos las 12 palabras, pero en producción hay que eliminarlo. Eso no sirve para nadie. Para nadie que no seamos nosotros. Al final hay que utilizar técnicas tradicionales, guardar un HSM, es decir, hay que utilizar alternativas para eso, ¿vale? Sí, y esas son, bueno, y la parte regulatoria, que es imprescindible. También. Es imprescindible y a pesar de que todos hemos estado en IRC haciendo scripts guarrerísimos, y haciendo tonterías, la realidad es que cuando nos jugamos, y ya no el dinero, y esto es una expresión que también es que el problema es que ya no nos jugamos dinero, no solo dinero, es que es credibilidad. Y eso es más duro para ciertas compañías que perdí algo de pasto. Hay que tener mucho cuidado, y ese cuidado significa, bueno, es polifacético. ¿Vale? Y con eso creo que te respondo. En tu caso, Roberto, volvemos al punto de vista del usuario final, el que está al día a día usando aplicaciones descentralizadas. ¿Cuál es tu percepción que te transmiten ellos sobre cuál es la barrera? Usabilidad, se está citando aquí, pero por ejemplo seguridad. ¿Qué es lo que más demandarían ellos para iterar ese tipo de soluciones y que realmente se adoptaran en masa? Pues mira, depende también un poco el tipo de perfil en el que cada uno se encuentre, ¿no? Porque hay personas que contactan conmigo que son grandes fortunas y que no saben cómo controlar el dinero que han ganado en Bitcoin durante los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo puedes gestionar eso, no? Hay otros que, bueno, pues que tienen sus pequeños ahorros y que quieren empezar en cripto de alguna manera. Bueno, primero educación y luego ya saber empezar a invertir. Claro, cuando tú empiezas a preguntarle y a decirle tienes que descargarte esta billetera de MetaMask o Rabi en una wallet, te van a aparecer 12, 24 palabras clave, esas 12 palabras clave las tienes que guardar muy bien, ten cuidado que como se te olviden vas a perder todo tu dinero. Esa es la principal barrera de entrada. Nadie quiere ya continuar a partir de ahí. Quiere irse a un exchange, que un usuario, contraseña, acceda y le da igual seguridad y le da igual las claves, siempre que haya un botoncito de recuperar contraseña.
Esa opción ya en cripto, en Web3, ya es posible. Gracias a las Second Abstractions, las Passkeys, ya directamente con el Face ID puedes crearte una wallet sin necesidad de apuntarte tu frase semilla. De hecho, tienes la opción para luego, si quieres importarla en cualquier otra wallet, pero está como escondida. Esa facilidad de uso es lo que realmente hoy en día se necesita. El entrar a Twitter, a Instagram, con un usuario y contraseña y que la propia clave ya queda registrada en tu propia teléfono móvil, ¿no? en el dispositivo local. Esa es la principal barrera de entrada, no hay otra. Más allá de eso, de la seguridad, el acceder a todo esto es, vale, cuando yo tengo un token y quiero comprar USDT, porque quiero bancarizar mis dólares o euros para mantenerme estable, ¿cómo lo hago? Ahora aquí en España, pues USDT ya no se puede utilizar, estamos con USDC y claro, si tú quieres empezar a hacer pagos de manera global también como empresa, tienes que adaptarte a las condiciones que tenga ya cada país. Eso es otro punto extra aparte de utilizar un token. Y ahora vamos un paso más allá. Todavía no existen herramientas efectivas para ese uso de enviar dinero de España a otro lado por cripto, que no tengas que utilizar la wallet o el token nativo de esa red para poder hacer transacciones. Me explico, si yo quiero tener USDT y quiero cambiar por el token Sol, yo como usuario me tiene que dar igual qué blockchain utilizar. No necesito saber esa información. Yo quiero un token y quiero otro. Me da igual la blockchain en la que esté. Ese es otro caso de uso que se debería implementar de cara a aproximadamente. Se está trabajando en ello. La interoperabilidad, o sea... Interoperabilidad, pero real. O sea, ya hay aplicaciones y agnóstica, entiendo que agnóstica también, ¿no? Efectivamente, que da igual, al fin y al cabo. Y sobre todo, cuando pase todo esto, la visión que yo voy a tener al fin y al cabo es, vale, si ya no necesitas tanto el token nativo de cada red, a lo mejor pueden perder valor esos tokens. La usabilidad y el caso de uso real realmente radica en, vale, yo ya estoy en cripto, tengo esta tranquilidad económica de mantenerme alejado de la economía tradicional para empezar una nueva economía por mi parte, pero ¿cuántos actores, de verdad, empresas institucionales, quieren también contribuir a todo esto? Esa barrera de, bueno, quiero mantenerme alejado, como utilizamos hoy en día el efectivo, para que nadie me controle, hasta el punto de decir, bueno, pues entro en el círculo, pero a ver en qué círculo entro, porque... a ver hasta qué punto queremos llegar. Y ese es uno de los principales perfiles que también se pone en contacto conmigo precisamente para eso. Decir, ¿cómo puedo separar todo esto? Yo quiero tener mi efectivo, pero también quiero entrar en cripto de una manera controlada, segura, tranquila y sin tener que estudiar un año entero para aprender a utilizar todo el ecosistema DeFi. O sea, en definitiva, desde tu punto de vista, por lo que entiendo, el usuario, el consumidor final, demanda educación, ¿no? Necesita un poco de... Más que educación, accesibilidad fácil. O sea, ya todo el mundo tenemos un registro desde el teléfono móvil. El 70%, por lo que yo estoy viendo en mis datos, se accede a Internet a través del dispositivo móvil. El ordenador se está reemplazando ya, al fin y al cabo, solamente a nivel pues, institucional o porque te quieres sentar el ordenador a gestionarte un poco mejor. Pero en el día a día, el 70% del tráfico va por el teléfono móvil. Si no tenemos aplicaciones adaptadas a todo ello, o que las principales de hoy en día se adapten, de hecho, hace muy poco tiempo, Instagram permitió el acceso de conexión a través de blockchain de Polygon, por ejemplo, el mostrar tus NFTs. De hecho, yo tengo pruebas de ello, de que lo estuve haciendo y lo quitaron. ¿Por qué no continúan? Esa es la continuación. O sea, ¿por qué no tener una única identidad digital, una cuenta de Instagram, mi propio passcase para poder utilizar todos los servicios? Te invito a que te suscribas de manera gratuita al grupo de Telegram de La Vida Cripto. Y también, muy importante, tenemos una newsletter completa con todos los sábados por la mañana recibir la información en tu bandeja de entrada con información del mercado, las noticias más importantes y muchas cosas más. Hemos hablado de casos de uso específicos y ahora yo me gustaría lanzar una pregunta y si queréis aquí cada uno que tome la palabra cuando quiera. ¿Sí, Miguel? A mí me parece que es curioso que hablemos de anonimato en una infraestructura que todo lo que grabes queda para siempre. La trazabilidad. Es una cuestión, además, que creo que se ha instalado de una manera natural. Empecé a dar formación en 2018, cuando existía Fabric, la versión 1, digo, a nivel corporativo, y es curioso que sigamos tirando de anonimato, y eso yo creo que no nos permite utilizar tecnología más sofisticada que existe. Me refiero, nosotros lo estamos utilizando para garantizar privacidad, confidencialidad en transacciones, o sea, en despliegue de smart contracts y en transacciones de token para grandes compañías,
pero yo creo que nos falta también trascender un poco de la visión inicial de cómo, o sea, de los mitos instalados, ¿vale? Para empezar a utilizar esta herramienta de forma más, no es profesional, pero sí entendiendo mejor qué está pasando, ¿vale? Porque creo, de nuevo, con identidad digital igual, las versiones iniciales de identidad digital, todo el anclaje que se hacía en infraestructura blockchain nos permite ser muy fácilmente trazable. Y sin embargo, como está asociado a blockchain, entendemos que mejora tu anonimato y tal. No, pero que sea trazable no significa que puedas perder tu identidad física asociada a tu wallet. O sea, tú puedes hacer operaciones. Algo que está, incluso los mixers, ¿vale? Es que el problema es que estás compitiendo con tu yo de 20 años. Sí, sí. Y ahí siempre vas a ganar tu yo de dentro de 20 años. Tecnológicamente. Entonces, o hacemos cosas por diseño, y yo creo que esa es una de las cuestiones. No sé cómo lo veis. Es decir, ¿Qué opináis vosotros? Afrontar estos retos con seguridad por diseño, con usabilidad por diseño, de tal manera que no perdamos con nuestros yo de dentro de 20 años. Está claro que todo no se puede tener. Sí. ¿Qué opináis, Carlos, Diego? Carlos, si querés, vos primero. Yo, la verdad es que no lo tengo claro, porque, de hecho, tengo también algún matiz sobre el tema de ser agnóstico a las redes. No porque yo tenga ninguna preferencia especial por ninguna, pero sí porque al final cuando hablas de tecnología en este sector, no es lo mismo una Layer 1 que otra, no es lo mismo la blockchain de Bitcoin que la blockchain de Ethereum, o sea, no es lo mismo. No. Entonces, no es lo mismo ni tecnológicamente, ni sobre todo a mí, lo que me interesa como economista, en la forma de alineación de incentivos y en la forma en la que se construye valor en cada uno de esos protocolos y en las capas de aplicaciones que se hacen por encima. Entonces, no estoy diciendo algo distinto, simplemente creo que hay que también volver a cuál es el origen de esta historia y para qué se construye. ¿No? Entonces, yo digo, pues no sé, es probable que tengamos que intentar evolucionar en los protocolos, en la forma en la que hacemos las cosas, pero aquí hay un componente económico clave, que es la construcción de valor en cada uno de los ecosistemas, y eso forma parte de esta industria, y es lo que ha hecho también que esto fuera también el salvaje, o ha sido el salvaje oeste muchos años, y la fiebre del oro, y la búsqueda del dinero fácil, que ha traído muchísima innovación y mucho talento. Pero si perdemos eso y lo descafeinamos, y lo dejamos solo en una tecnología más que enchufar, que está bien, porque la tecnología tiene unas grandes ventajas, yo creo que perdemos parte del éxito de lo que es esta tecnología, ¿no? Movimiento. Creo yo, pero es un poco romántico tal vez. No, yo siguiendo un poco la línea de los lados, yo quizás focalicé un poco más desde el punto de vista regulatorio y en Argentina de las bases, ¿no? Pero me quiero llevar algo del título de esta charla, que es caso de usos reales. Y cuando hablamos de reales, es un poco lo que decía él, de que hay quizás muchas cosas que no hay, no tiene un caso de uso real, y es tecnología que se está innovando y está buenísimo, pero nosotros necesitamos tecnología con casos de usos reales. Que el usuario a pie, que es el que a nosotros nos interesa, que empiece a adoptar cripto por todas las bondades, beneficios y todas las cosas buenas que tiene, necesita casos reales de uso. Hay un poco cosas atadas a lo que decían ellos, ¿no? De que es súper importante el tema de la seguridad, yo súper comparto eso. También es muy importante el tema de la educación. En eso agarro un poco lo que decía Roberto, ¿no? Que es, el usuario quiere cosas simples, y eso estamos de acuerdo, ¿no? La simpleza, ¿no? A nadie le gusta tener que hacer todo un montón de procedimientos o de pasos para poder usar una aplicación. A nadie le gusta, es contraintuitivo. Pero también necesitamos educación en eso, y cuando hablo de educación acá voy a separar dos cosas. Uno, educar al usuario, que es algo que se está haciendo, es un proceso lento, porque es una tecnología completamente nueva, que donde estuviste 2 meses sin leer una noticia o leer algo, ya quedaste viejo. Es una tecnología que va muy rápido. Incluso quizás, no sé, en el medio de Merge están saliendo cosas nuevas y nosotros no nos estamos enterando. Eso es un tema de educación, y también hay que educar mucho a los que se encargan de regular esta tecnología, porque entender, y algo que yo vengo con un trayecto de trabajar 10 años en el Banco Central, o sea, de regulación es algo entiendo, es importantísimo entender para regular, ¿no? Y ese es un paso que nosotros también tenemos que empezar a prestar atención. Es
¿Cómo educas no solamente al usuario final, educas al regulador? Y cuando hablamos de esa educación, hablamos también de que entiendan de seguridad, de que entiendan de los casos de uso, de que entiendan de los incentivos y de que entiendan hacia dónde va todo esto. Eso creo que sería lo que englobaría todo lo que para mí es, hablando del título de esta charla, ¿no? De casos de uso reales de cripto, va a ir por ese lado. Entender al usuario al 100% y qué es lo que se demanda y qué es lo que quiere, desde lo tecnológico hasta también las cosas que tienen que pasar porque es parte de la tecnología. Yo, por ejemplo, aquí que he estado en Buenos Aires es la primera vez que vengo, una ciudad muy bonita, por cierto. Espero que te haya gustado Buenos Aires, a mí me ha encantado. Sí. Gracias por recibirnos. Me da cuenta que a la hora de pagar te piden tarjeta o QR. En España QR no existe, Bueno. es tarjeta solamente. Acá. Eso es un paso de uso más de la necesidad de utilizar algo diferente que no sea el dinero efectivo. Ese caso de uso se tendría que extender también a otros países, ¿no? El QR, al fin y al cabo, tú como consumidor final tienes una aplicación que tienes que escanear para luego hacer ese pago, ¿no? Pues si en esa misma aplicación que ya estás utilizando en el día a día y por lo que veo es muy común aquí, pues meterlo a través de USDC, meterlo a través de cualquier otro activo, ¿no? El implementar que si ya estás en cripto de alguna manera, extrapolarlo y consumirlo en el día a día. Hay más opciones de medios de pago, ¿no? De tarjetas de crédito o débito que asociadas a cuentas de exchange y demás. Pero eso es un caso también de uso real. Yo la utilizo mucho, de hecho. Y el QR ojalá también se pueda implementar en muchos otros sitios. Totalmente. Hacer una transacción con Bitcoin Lightning, ¿no? Directamente. Eso poco se hace por lo menos en España, sí. Perfecto. Bueno, pues hemos llegado al final de esta charla. Espero que hayáis disfrutado de la conversación. Agradecer de nuevo a los invitados que nos hayan acompañado, a vosotros por estar aquí presentes y muchas gracias a todos y nos vemos.